Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Binance Futures o Binance Futures para poder hacer trading en esta plataforma, entender todos los aspectos de esta plataforma y saber lo que estamos haciendo dentro de este mercado, ya que veremos que es un producto derivado que te ofrece la plataforma de Binance y que vamos a necesitar entender todos los conceptos para no asumir riesgos innecesarios. Esta es una de las secciones a la que voy a dedicar un vídeo tutorial completo actualizado en este 2022 con toda la nueva interfaz, ya que hice un vídeo tutorial muy completo sobre la plataforma de Binance entera que te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo si aún no sabes cómo utilizarla. Ahí explico otros aspectos como por ejemplo el mercado spot, el tema de las billeteras, también el tema de las comisiones, así que te recomiendo que le eches un vistazo. Hablando de comisiones, también te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Además, veremos que para Binance Futures, si todavía no tienes una cuenta creada, tienes que utilizar otro link de referidos aparte que también te va a dar este descuento en comisiones. Te recomiendo que lo utilices porque vas a poder reducir tus comisiones al máximo. En este video tutorial veremos cuántas comisiones nos aplica en Binance Futures y qué condiciones tenemos para poder reducir estas comisiones. Vamos a verlo de manera súper completa, así que te recomiendo que te quedes. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero es irnos a la plataforma de Binance. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance, en este caso ya me he registrado con mi cuenta y creo que nosotros lo primero que tenemos que tener claro es que al abrirnos una cuenta de futuros vamos a necesitar tener nuestro capital en la cuenta de futuros. Lo principal es saber dónde lo vamos a encontrar. Aquí en la parte de derivados nos vamos a la parte de futuros y tenemos futuros USDM o futuros de Coin M. Aquí te dice que en futuros USDM los contratos perpetuos o trimestrales se liquidan en USDT o BUSD. En CoinM, en cambio, los contratos perpetuos o trimestrales se liquidan en criptomonedas. Básicamente, en una sección de futuros vamos a encontrar intercambios con USDT y con USDM y en el otro, por ejemplo, encontraremos intercambios con BNB. Así a simple vista también tienes que entender qué es un contrato de futuros y qué es un contrato de futuros perpetuo. Resumidamente hablando, al comprar o vender un contrato de futuros, tú estás haciendo una predicción sobre el valor o el precio que va a tener ese activo en el futuro. Normalmente los contratos de futuros suelen tener un tiempo determinado. Por eso, por ejemplo, cuando tú haces un contrato de futuros de Bitcoin de 3 meses, estás haciendo una suposición del precio al que se va a encontrar el Bitcoin en ese momento. En este caso, en la plataforma de Binance hemos visto los contratos de futuros perpetuos, es decir, que no tienen ninguna caducidad, que van a permanecer abiertos y que vas a ser tú el encargado de cerrarlos, o en este caso la plataforma de Binance si estás en negativo. Esto es muy importante de entender y por eso se le llama contratos de futuros perpetuos. Retomando el hilo, aquí es donde encontrábamos los futuros. Hemos encontrado futuros USDM y futuros de Coin M. Si nosotros nos vamos primero a nuestra billetera, vamos a hacer clic en nuestro perfil y vamos a darle a billetera para que se nos abran las diferentes billeteras que encontramos en Binance. Y vemos billetera Spot, Margin, Futuros, Earn, Pool. Y como veis, nos hemos pasado a la billetera de futuros. Aquí es donde nosotros vamos a necesitar tener nuestro capital para poder operar en los futuros. Por eso voy a hacer clic y vamos a traspasar capital desde la billetera Spot hasta la cuenta de futuros. En este caso es muy fácil, tengo 0.44 USD en USDM y en Coin M, que lo tengo aquí a la derecha, pues tengo esta cantidad en euros. En este caso voy a operar con USDM, que es muy importante elegir la que vas a operar. Yo voy a operar con USDT, así que voy a darle a transferir desde la cuenta Fiat y Spot a la de USDM y las monedas que vamos a pasar en este caso es USDT. Tengo 50 USDT preparados para pasarlo a la billetera de futuros y poder empezar a operar en el mercado. Por eso, una vez hemos realizado esta transferencia, ya tenemos nuestro capital listo para ir al mercado de futuros. Ahora lo que vamos a hacer es darle derivados, vamos a darle a futuros USDM y lo voy a abrir en una nueva pestaña. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué lo abres en una nueva pestaña? Vale, porque antes de eso quiero que veamos las comisiones asociadas con el trading en futuros. Para eso lo que tenemos que hacer es irnos con el ratón a nuestro perfil, nos vamos a panel de usuario,
aquí mismo, y vamos a hacer scroll down hacia abajo, donde vamos a ver las diferentes comisiones que se nos aplican a la cuenta. Si nosotros bajamos, veremos que la comisión de trading en spot es esta, la comisión del trading de futuros es esta. Vemos que para Maker nos cobra 0,02% de criptomonedas en comisiones y para Taker 0,04% de comisiones. En este caso no podremos usar BNB para pagar comisiones. Así que bueno, sería un 10% de descuento. Si nos vamos a la información, dice: después de transferir BNB a la billetera de futuros podrás utilizar BNB para pagar las comisiones. Esto es muy importante y la mayoría de la gente que opera en futuros no lo sabe. Puedes traspasar BNBs de tu cuenta spot a la cuenta de futuros y las comisiones no las estarás pagando con USDT, que es el que nosotros acabamos de pasar, sino que se las estarás pagando con el BNB y de esta manera te descontarán un 10% y tendrás habilitada esa opción para poder reducir las comisiones. Además de haber usado mi link de referidos, tendrás otro 10% de descuento en estas comisiones y de esta manera tus comisiones se reducirán considerablemente. Reducir en comisiones también es muy importante para ahorrar en criptomonedas y poder ganar y hacer trading de manera más eficiente. Una vez explicado lo que son las comisiones de futuros, vámonos con la pestaña que habíamos abierto. En este caso, esto es lo que estamos viendo en Binance Futures o Binance Futures. Aquí arriba nos aparece Binance Futures, USDM, CoinM, por si te quieres mover, y aquí están los otros productos derivados, a los cuales no vamos a prestar atención en este video tutorial, ya que únicamente vamos a estar en USDM. En este caso quiero enfatizar que USDM y CoinM va a tener exactamente lo mismo. Vemos que hay contratos perpetuos y con entrega. Vemos que hay contratos perpetuos con entrega y también perpetuos de BUSD, que es la Binance USD o Binance USD, que básicamente es el dólar, la criptomoneda de la plataforma de Binance, la criptomoneda estable. En este caso vamos a operar perpetuo USDT y esto es a lo que nos va a llevar ahora mismo la plataforma. Veremos que aquí aparecen los intercambios favoritos, que esto viene por defecto dentro de Binance Futures. Tú vas a poder cambiarlo si a ti te apetece, le puedes dar aquí y cambiarlo, incluso puedes borrar esta pestañita de aquí por si te estorba. Vamos a quitar este anuncio también y vamos paso por paso prestando atención a todo lo que nos aparece. En este caso la interfaz es bien sencilla. Aquí nos aparece el intercambio BTC USDT. Nosotros vamos a poder cambiar en todos estos que encontramos aquí, Z, DOT, USDT. Podremos también ver la marca, el índice, la financiación, contador, el máximo en 24 horas, etcétera. También vemos un gráfico, ¿vale?, donde podremos hacer nuestro trading avanzado. Podremos incluso dibujar líneas para hacer nuestras estrategias si es que nosotros las tenemos, y ya sería cuestión de que cada uno fuese analizando. Voy a mover esto de aquí, vamos a poner por ejemplo aquí un nivel de soporte y de resistencia y bueno, básicamente os facilita la vida para que podáis hacer un trading más eficiente. También encontraremos otros artilugios como puede ser el pincel para dibujar, etcétera. Ya es cuestión de que tú cambies la temporalidad a la que a ti más te convenga. Si quieres un día, 3 días, lo que a ti te apetezca. Básicamente, Binance Futures lo que hace es tener un gráfico interactivo para facilitarte a ti la vida y que puedas hacer una operativa mucho más cómoda. Como estamos viendo, también podremos añadir indicadores. Si nosotros, por ejemplo, le damos a esta parte de aquí, podremos añadir indicadores técnicos, ¿vale? Y veremos toda la lista, por ejemplo, el alligator de Williams, canales de Kellner, las bandas de Bollinger, etcétera. Veremos diferentes indicadores que también pueden facilitar nuestra operativa. Hacemos scroll down y podremos bajar. En este caso vemos el volumen, también vemos el historial de órdenes, que lo vamos a ver a continuación en cuanto hagamos unas cuantas órdenes de ejemplo. Y aquí a la derecha vemos el libro de órdenes con las operaciones que se están ejecutando en tiempo real en este mismo momento. Por ejemplo, a las 16:37, 23, 24, pues vemos las órdenes que se están ejecutando. Aquí a la derecha es donde nos aparece el menú para poder hacer el trading. Y aquí es donde quiero hacer especial énfasis, así que estate muy atento, pero muy atento a partir de ahora. Tampoco me debería hacer falta decir que si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para que la resolvamos todos juntos como una comunidad súper sana que somos. Y si al final del vídeo te ha servido, dale un mega like y suscríbete al canal inmediatamente, me cago en la mar. Bueno, retomando el hilo, aquí a la derecha, como se estaba comentando, es muy importante. Nos aparecen dos opciones, que son aislado y uno por, que están relacionadas con la financiación de esta cuenta y también con el apalancamiento que vamos a utilizar. Si nosotros, por ejemplo, hacemos clic en aislado, vemos dos opciones. Primero, opción cruzado y opción aislado. Aquí nos aparece una breve descripción, pero os lo voy a explicar yo para que lo entendáis perfectamente. Básicamente, cuando tú, por ejemplo, tienes seleccionado aislado,
todo el riesgo que vas a asumir al operar en Binance Futures va a ser con el dinero que tengas en la cartera de Binance Futures. Si habéis recordado bien, había metido $50. Y por eso nosotros, cuando hagamos trading en Binance Futures, si no tenemos un stop loss que minimice los riesgos asociados a nuestra operativa, lo que va a hacer es mantener nuestra operación hasta que estos $50 se hayan consumido. En cambio, si tú, por ejemplo, pones un trading cruzado, significa que va a cruzar todas las cuentas de tu plataforma de Binance, de tu cuenta de Binance. En este caso, cruzará con la Binance Spot Wallet y cogerá tu dinero de esas otras billeteras. Si habéis recordado bien al principio, hemos cogido nuestros $50 de la Binance Spot y la hemos pasado a la cuenta de Binance Futures. Bueno, pues si por ejemplo lo tenemos cruzado y estamos perdiendo, lo que va a hacer Binance es coger nuestro dinero de la billetera Spot y va a empezar a utilizarlo para Binance Futures. Nosotros al clicar en cruzado estaríamos dándole ese consentimiento y por eso yo siempre recomiendo hacerlo en aislado. Te recomiendo que tengas el dinero que tú necesitas en tu cuenta de Binance Futures aislados, porque de esta manera vas a minimizar el riesgo asociado a tu operativa. Por eso, en este caso, vamos a darle a aislado y le damos a confirmar. Luego, aquí en el 1 por, es donde nosotros vamos a gestionar el apalancamiento. Básicamente, el apalancamiento es la posibilidad que tú vas a tener de agrandar tu posición. Y no te creas tú que agrandar tu posición siempre es bueno. Agrandar tu posición también conlleva muchos riesgos y puede conllevar a la pérdida total del dinero en la cuenta. Obviamente, en este caso, si lo ponemos en aislado, será en la cuenta de Futures. Apalancamiento básicamente significa que tú vas a operar con más dinero del que tú tienes, arriesgando más del que tú tienes, que te lo va a dejar Binance, y va a existir un nivel de margen. Imagínate que nosotros, en este caso, teníamos 50 USDT y ponemos un apalancamiento X que nos permite operar como si tuviésemos 100 USDT. Bueno, pues nos va a permitir operar con 100 USDT, pero cuando llegue a un nivel de margen determinado, en este caso creo que era el 90, 80 o 95%, nos va a quitar nuestro capital y va a cerrar la posición automáticamente para que tú no puedas perder el dinero que te están dejando en teoría la plataforma de Binance con este apalancamiento. Por eso, si aún no entiendes lo que es el apalancamiento, mírate el video tutorial que te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas, porque lo expliqué muy en detalle y creo que es necesario que si todavía no lo entiendes o no te ha quedado claro, que le eches un vistazo y que lo dejes en los comentarios si tienes alguna duda, como hemos dicho antes, para resolverla todos juntos y entenderlo por completo. Es un concepto súper importante, al igual que lo de la cuenta cruzada y la cuenta aislada. En este caso voy a poner un apalancamiento de 1 por para los ejemplos, ¿vale? Me parece súper importante, así que voy a poner 1 por. Voy a darle a confirmar y esto es lo que nosotros tenemos por defecto, aislado y 1 por. Aquí arriba a la derecha nosotros vamos a poner las preferencias, periodo de reflexión, que básicamente son sistemas de seguridad para que tú, por ejemplo, no puedas entrar a la cuenta de Binance Futures al cabo de un tiempo. Y lo que está buscando aquí Binance es que tú limites tus horas de Binance Futures para que no seas un viciado y pierdas todo tu dinero con sobreoperativa, que básicamente sobreoperativa se define como operar de más. Operar cuando, por ejemplo, a ti no te viene bien o, por ejemplo, cuando tú no estás concentrado al 100%. Esto es algo que una persona tiene que conocerse a sí mismo, tiene que autoimponérselo y rellenarlo en la plataforma de Binance, como estamos viendo en el tutorial. Aquí nosotros podremos ponerlo de manera muy fácil y sencilla. Reglas de trading, periodos de reflexión, aumentar el límite de la posición y, bueno, yo siempre recomiendo tener seleccionado el stop loss y el take profit avanzado, mostrar los botones de margen y apalancamiento, el tick de más y menos de precio. Bueno, podéis mostrarlo para que aparezca, ¿vale? Ya lo vamos a quitar esto de aquí y como estamos viendo, estas son las operaciones que nos aparecen: límite, mercado, post only, orden de trailing stop y swap. Para este tutorial vamos a ver un par de órdenes que nos pueden servir para hacer trading y entender cómo funciona el trading dentro de la plataforma de Binance Futures. Como estamos viendo en la pantalla, vemos diferentes tipos de órdenes: límite, mercado, stop limit, stop market, orden trailing stop, post only y swap. En este caso, como he dicho, vamos a ver la orden límite, la orden a mercado, que son las más sencillas y las que nos van a permitir entender cómo funciona la operativa dentro de Binance Futures. Vamos a empezar con la límite, que en este caso se define como una orden que se va a fijar a un precio determinado, tanto de compra como de venta, porque nosotros podemos fijarlo por encima del precio si lo vamos a vender o por debajo del precio si vamos a comprar.
Y básicamente se va a ejecutar cuando el nivel del precio, que actualmente está en 38.000, 37.000, llegue a este valor. Imaginad que, por ejemplo, ponemos una orden límite de compra en 31.608, que es donde estamos ahora mismo. Bueno, pues cuando el precio baje a este valor, esta orden se ejecutará y comprará los activos que nosotros pongamos. De la misma manera para la venta, si por ejemplo lo ponemos a 51.159. Bueno, pues en este caso, cuando llegue el precio a este valor, estaremos vendiendo nuestros activos. Por eso, aquí vamos a poder fijar una cantidad. Vamos a poner, por ejemplo, una orden de compra a 30.826, vamos a poner 30.826, ¿vale? Y la cantidad de USDT que vamos a poner es el 100%. En este caso la cantidad mínima es de 30 USDT para operar en Binance Futures y por eso vamos a poner 51 USDT. Aquí abajo vamos a poder poner Take Profit y Stop Loss. En este caso puedes desactivarla o puedes activarlo. Yo siempre te recomiendo poner un Take Profit y un Stop Loss, que básicamente nos van a permitir salir del mercado o bien con ganancias o bien con pérdidas. Es decir, vamos a poder cerrar la posición de manera automática con el Take Profit, que básicamente traducido al español es recogiendo beneficios, o Stop Loss, que es parando las pérdidas. Aquí nosotros vamos a definir un Take Profit y un Stop Loss. Por ejemplo, en este caso hemos puesto un valor de 30.826, que es este precio de aquí. Pues el Take Profit lo vamos a poner a este precio de aquí, que está el nivel de soporte que hemos puesto antes, 40.888. Vamos a poner 40.888, que en este caso es un incremento del 32% comparado con el precio que hemos puesto aquí. Y el precio de Take Profit, pues vamos a poner este de aquí, 40.888. ¿Vale? Y para el Stop Loss, pues vamos a poner otro cualquiera, por ejemplo, 24.830. Ponemos aquí 24.830, que en este caso es un 19% menos del precio este de aquí, ¿vale? Del 30.826, y ponemos otra vez el precio ahí, 24.830, ¿vale? Ahora lo que vamos a darle es a comprar long, que por cierto se me olvidó decir que en este caso es un Take Profit y Stop Loss en largo, porque estamos comprando, que básicamente es long largo, pues estaremos comprando. Vamos a darle a comprar long y dice, la orden ha sido enviada exitosamente. Bueno, ¿y dónde está la orden? Vale, primero vamos a ver cómo podemos visualizarla en el gráfico, lo cual siempre os recomiendo. Aquí en la parte del menú, mostrar configuración, podemos poner las órdenes abiertas, que en este caso es una orden limit que está fijada a este precio de aquí, 30.826. También podremos ver las posiciones que tenemos y el historial de órdenes, lo cual yo lo voy a dejar. Aquí tenemos una orden con los diferentes historiales. Lo voy a quitarlo del historial porque puede confundir. En este caso vemos la orden límite que hemos puesto y básicamente nos sirve un poco para saber qué es lo que estamos haciendo en el mercado. Si nosotros hacemos scroll down, vemos que en posiciones abiertas no tenemos ninguna todavía porque el precio no ha llegado a este valor aún, pero en órdenes abiertas sí que está nuestra orden, ¿vale? Vemos el símbolo Binance BTC USDT perpetuo, una orden de tipo límite, compra con este precio. Aquí está el Take Profit y el Stop Loss con las condiciones, ¿vale? Y aquí a la derecha nos da la opción de cancelarla y de cerrarla. Vamos a cerrarla porque era un ejemplo para que lo entendieseis, pero funciona exactamente igual para la venta. Tendríamos que poner una orden límite aquí arriba para vender nuestros Bitcoin con su Take Profit y su Stop Loss correspondiente. Ahora vamos a pasar a una orden a mercado, que lo vais a entender todo mucho más fácil. Básicamente, una orden a mercado se define como una orden en tiempo real, ya que nosotros estaremos comprando o vendiendo criptomonedas en tiempo real. Cuando hagamos clic, estaremos comprando o vendiendo criptomonedas al precio que indique el mercado. Como estáis viendo dentro de la plataforma, el precio actual es de 38.000 o de 37.998. Es decir, que si por ejemplo nosotros damos al total de USDT 51,06, estaremos comprando o vendiendo a este precio de aquí, lo cual es muy importante de entender. Aquí en el Take Profit y Stop Loss nosotros vamos a poder fijarlo. Vamos a poner, por ejemplo, en este caso una venta, y el Take Profit lo vamos a poner a este precio de aquí, 31.037. Vamos a poner 31.037, que en este caso nos va a poner cuánto porcentaje es, no nos lo pone, así tenemos que poner que es en corto, pues ponemos un 18,3% de variación desde el precio en el que estemos vendiendo, ¿vale? El precio de Take Profit va a ser el mismo, 31.037, y en Stop Loss, pues vamos a ponerlo en este caso, pues lo vamos a poner por aquí, 46.300, ¿vale? 46.300, que en este caso es un 21,8% en comparación con el precio actual del mercado, y el precio del Stop Loss va a ser 46.000
300, ¿vale? Aquí abajo nos pone el PNL de salida, PNL de stop y ya estaría. Por cierto, también nos aparece aquí abajo el ratio de margen, que básicamente como estamos con un apalancamiento de 1 por, no nos varía. Y en la parte de activos, pues vemos un poco lo que encontramos aquí. Y en la parte de activos podemos comprar, convertir o transferir por si nosotros queremos hacerlo. También nos aparece el nivel de comisión, que en este caso, como hemos visto antes, éramos nivel 0. Nos pone las comisiones asociadas, si tenemos pagando con BNB, si eres referido o lo que sea. Y para que veáis la variación en este caso, lo que voy a poner aquí es un apalancamiento de 2 por. Voy a poner directamente, o bueno, mejor dicho, voy a poner un apalancamiento de 25 por. Vamos a darle a confirmar. Y ahora mismo vemos que ya nos pone 25 por, y en la parte de margen vamos a ver cómo varía este valor de aquí cuando abramos la posición. Vamos a darle a vender short y vemos que la orden se ha ejecutado correctamente. Aquí nos aparece, ¿vale? Es una orden de venta con el precio, en este caso, de stop aquí y el take profit aquí, ¿vale? Son precios limit que van a ejecutarse cuando llegue a ese valor. Aquí en la parte de margen vemos que hemos llegado a un 10,08% de margen y esto cuando llegue a mayores porcentajes veremos que estaremos más cerca de que Binance nos liquide la posición. Es decir, en este caso el margen de mantenimiento es de 5 USDT que nos lo pone y el balance de margen es de 49 USDT. A medida que esto vaya bajando, que por cierto, aquí vemos las posiciones abiertas, ¿vale? Posiciones, aquí está la posición, en este caso estamos con un PNL, es decir, con una ganancia de 0,40 USDT, podremos cerrar la posición si nosotros queremos, y las órdenes pendientes serían el stock, el take profit y el stop loss, que están aquí mismo, ¿vale? Espero que esto se entienda perfectamente. Aquí a la derecha nos aparecería el margen, esto no nos va a variar, el margen de mantenimiento, pero lo que sí que nos va a variar son estos precios de aquí, balance de margen y el ratio de margen. Por eso vemos que cuando esto va decreciendo, el balance de margen es superior. Pero cuando esto va aumentando, hay menos balance de margen que te puede dejar Binance de apalancamiento. Cuando esto llega básicamente a 0 o cuando llega a 5 o a 2, que no recuerdo exactamente cuánto, básicamente el ratio de margen estará rondando los 90, los 95 o los 80 y no sé cuántos, te va a cerrar la posición automáticamente. En este caso voy a cancelar todo, vamos a cancelar el take profit y el stop loss, y la posición también la vamos a cerrar en este caso con unas ganancias de 0,74 USDT. Lo que vamos a hacer para eso directamente es cerrar todas las posiciones. ¿Estás seguro de que quieres cerrarlas? Sí, confirmar. Bueno, pues ya se ha cerrado. En el historial de órdenes tú vas a ver la orden que has ejecutado y vemos otras órdenes que he ejecutado en el pasado. Pero vemos exactamente la que acabamos de ejecutar. Aquí están la de take profit y stop loss y todo lo que hemos realizado. De esta manera hemos aprendido a poner una orden en largo, en corto, tanto límite como mercado, en el mercado de futuros de Binance. Hemos aprendido también a poner stop loss, take profit y todo lo demás. Si tú ahora quieres recoger tus ganancias, pues sería muy sencillo, te vas a la billetera, o bueno, aquí abajo también puedes hacerlo y le das a transferir. Una vez le das a transferir, vamos a cambiar esto de aquí, ya que la estaremos transfiriendo de futuros de USDM a Fiat y Spot. Vamos a poner el máximo, le damos a confirmar. Y ahora mismo la cantidad de USDT que tenemos en futuros ya no va a ser para nada la que teníamos antes. De hecho, si le damos al 100%, ya no tenemos disponible ningún USDT para operar en el mercado de futuros. Alto, no te vayas del vídeo porque existe una operativa que también me resulta muy interesante y te la voy a mencionar en este vídeo, aunque lo voy a hacer en un vídeo tutorial diferente. En este caso es la orden de trailing stop, que lo vemos aquí abajo. Y básicamente la orden de trailing stop es cuando en vez de poner un stop loss fijo, el trailing stop lo que va a hacer es seguir a tu orden. Imagínate que, por ejemplo, estás en positivo, estás en ganancias, tienes ahora mismo $50 de ganancias y quieres poner un stop loss, pero en vez de ponerlo a un precio fijo, quieres que el stop loss vaya siguiendo al precio de mercado. Imagínate que el precio va subiendo, pues tu stop loss va a ir subiendo progresivamente con el precio de mercado. De esta manera podremos asegurar que se cierre la operación. Si el precio va subiendo, tu stop loss seguirá subiendo y las ganancias que tendremos de esa operativa serán superiores. Eso lo haremos en otro vídeo, así que si quieres verlo, échale un vistazo aquí arriba en las tarjetas porque te va a servir bastante para mejorar tu operativa. Dicho esto, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.